Entonces, taquipnia incremento de la frecuencia respiratoria sin incremento de la amplitud, mientras que polipnia es incremento de la frecuencia respiratoria y de la profundidad de la respiración. Bradipnia es disminución de la frecuencia respiratoria, esta está por debajo de 14. La amplitud, lo que habíamos conversado, una respiración superficial, por ejemplo, pacientes que tienen fibrosis pulmonar o pacientes con EPOC que ya están muy cansados, ya no van a respirar de manera profunda, sino de manera más superficial. La respiración de Kussmaul es una respiración rápida y profunda. O sea, en pocas palabras, esto es una polipnia. ¿Qué más voy a encontrar solamente mirando? Si es que el paciente está cianótico, o sea, o está morado. Si es que hay hipocreatismo digital, como ven acá. Normalmente, miren, esto es una uña normal. El ángulo que se forma es alrededor de 160 grados. Pero ¿qué pasa si tenemos un paciente con hipoxemia crónica o que tenga una neoplasia? Miren cómo se invierte el ángulo. Esto es lo que se llama el hipocreatismo digital o lo que es las uñas en vidrio de reloj. También a la evaluación de la fascia del paciente. Por ejemplo, acá puedo ver un paciente, estos dos son pacientes con EPOC. Son los dos extremos del paciente con EPOC, el soplador rosado, que usualmente es el paciente enfisematoso, y el azul abotagado, el paciente bronquítico crónico. Esto es lo que antes se veía en lo que es EPOC, ¿no? Actualmente, en realidad, los pacientes vienen combinados. Entonces, pero de todas maneras es importante que sepamos cómo es que se clasificaba antes a los pacientes. No, cuando yo miro al paciente, pues no solamente miro el tórax, sino tengo también que ver la cara. Y acá, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene un síndrome de Claude Bernard Horner, en la cual el lado comprometido tiene el párpado caído, tiene la pupila miótica, ¿de acuerdo? Y si agudizan la vista, se van a dar cuenta que este ojo está más hundido en relación al del lado derecho. Esto es lo que se llama el síndrome de Bernard Horner. Usualmente está relacionado a cáncer. Hasta ahora lo único que hemos hecho es observar. Nada más. Después de haber observado al paciente, ya recién vamos a tocar al paciente. Entonces, como bien dice acá, es complementa la inspección. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En primer lugar es evaluar la elasticidad torácica. Entonces, ¿qué hago? Pongo mis manos adelante y una atrás y le digo que al paciente que respire. Entonces, yo debería sentir con mis manos cómo es que se mueve la caja torácica y tiene que hacerlo de manera simétrica. Esto es para evaluar la elasticidad. Ahora, el siguiente paso es cómo es de que el pulmón se está amplexando, cómo es que se está moviendo. Entonces, yo tengo varias formas para evaluar la amplexación. Primero empiezo a nivel de los lóbulos superiores, coloco mis manos detrás del paciente, coloco mis manos de esta manera y le digo que al paciente que respire. Entonces, yo debería de sentir que ambos hemitórax se mueven de manera simétrica. ¿De acuerdo? Si yo, por ejemplo, siento que acá esto se mueve menos, entonces tengo que preguntarme por qué se mueve menos. De repente ahí hay una neumonía, hay una telectasia, hay un neumotórax o hay debilidad de la pared torácica. ¿De acuerdo? Es la única forma de yo poder determinar si es que hay algo acá. ¿No? Entonces, miren cómo se colocan las manos por detrás y miren cómo se ve por adelante. Esto es lo que es la parte superior. Entonces, para evaluar la parte inferior del tórax, colocamos nuestras manos de esta manera, ¿no? Y el mismo procedimiento. Colocamos nuestras manos, señor, tome aire, bote, y de esa manera vamos a ver cómo es que se mueve la pared torácica. Siempre tiene que moverse de manera simétrica. Eso es importante. También lo puedo hacer en la parte anterior. Luego de haber hecho ya la amplexación, lo siguiente que puedo hacer es evaluar lo que es las vibraciones vocales.
¿Para qué nos ayuda esto? Porque si está disminuido el murmullo, yo tengo que poder determinar clínicamente si es que el paciente tiene agua, o tiene sólido, o está telectaseado. Entonces, para eso a mí me sirven las vibraciones vocales. Entonces, por ejemplo, mira acá, al paciente el médico coloca su mano de esta manera en una posición determinada y hace que el paciente diga 33. Entonces, ojo, cuando nosotros hacemos esto siempre tiene que ser comparativo. 33 acá, 33 acá. Vamos a suponerle que este es el lado normal. Entonces yo primero examino el lado normal porque ese va a ser mi punto de referencia. 33 acá, entonces yo siento cómo se mueve el aire acá. Me voy al lado supuestamente enfermo y le digo, señor, diga 33. Entonces yo con la mano, con la palma de mi mano como se ve acá, tengo que sentir el pasaje de aire. Si ese pasaje de aire está disminuido, significa que puede haber agua, o simplemente no hay pulmón porque el pulmón está con un neumotórax, ¿de acuerdo? O hay una telectasia que me está haciendo que el pulmón se cierre y por eso no permite el buen pasaje de las vibraciones vocales. Cosa muy diferente cuando, por ejemplo, le digo al paciente, diga 33 y yo siento mejor el ruido en la zona enferma, entonces yo automáticamente debo de pensar de que estoy frente a una neumonía o en su defecto a una tumoración. Acá vemos que derrame pleural aparece en ambos lados. Doctor, ¿esto cómo puede ser? Porque de repente lo que está pasando en este derrame pleural es de que esa zona del pulmón también se ha colapsado y se comporta como una masa pulmonar. Entonces, puedes tener las, digamos, combinado o incluso, a pesar de que yo acá, acá la zona está enferma, puedo escucharlo, puedo sentir acá lo mismo que al otro lado. ¿De acuerdo? Entonces, esto más que exponerlo es en realidad hacerle la parte práctica. Luego de eso, ya después de haber hecho la palpación, tengo que hacer la percusión. Para fines prácticos, miren aquel gráfico. Ven acá numeritos. ¿Eso qué cosa nos indica? De que cada vez que nosotros percutimos, empezamos acá, luego vamos acá, luego vamos acá, luego vamos acá, luego vamos para acá, luego vamos para acá. ¿Esto qué significa? De que toda percusión tiene que ser comparativa. Percuto acá, lo comparo con lo que escucho acá. Percuto acá, lo comparo con lo que escucho acá. Percuto acá, comparo con lo que se percute acá. Entonces, hay diferentes tipos de percusión. El sonoro es, digamos, es lo normal. Matidez significa de que la caja torácica o esa zona de la caja torácica está ocupada por algo. ¿Dónde escucho mate, doctor? Usualmente a nivel del corazón. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el corazón, como está pegado a la caja torácica, entonces cuando yo percuto, voy a escuchar mate. Hipersonoría, por ejemplo, si es que el pulmón sufre un neumotórax, entonces cuando voy percutiendo, en la zona afectada se escucha mucho mejor cuando yo percuto. ¿Cómo se percute? Se coloca el dedo que va a ser percutido a nivel del espacio intercostal, ¿de acuerdo? Y luego, con el dedo índice y con el dedo medio de la otra mano, golpeamos el dedo que está colocado en el espacio intercostal. Ahí creo que hay una imagen para verlo más cerca. Igualmente, mire, en la zona anterior y en la zona posterior, siempre tiene que hacerse de manera comparativa la percusión. Entonces, acá está. ¿Cómo se percute? Vemos que el dedo que va a ser percutido se coloca en el espacio intercostal. Luego de eso, el dedo que va a ser el percutor golpea de manera seca a nivel de la falange distal. ¿De acuerdo? Entonces, golpeo esa falange y yo voy escuchando cómo es que va sonando cuando yo golpeo. Y al final de todo está la auscultación.
¿De acuerdo? Entonces, igualmente la auscultación siempre es comparativa, ¿de acuerdo? Y pues lo que yo voy a escuchar es el pasaje del aire a nivel de la tráquea, a nivel de los bronquios, a nivel del parénquima pulmonar. Y estos son los diferentes ruidos que vamos a encontrar, ¿no? El clásico murmullo vesicular, que es cuando es el pasaje de aire a nivel de la pared torácica. Acá, bueno, vemos que las diferentes causas de por qué, por ejemplo, pueden uno aumentar la auscultación, por ejemplo, cuando uno hiperventila, cuando uno hace ejercicio aumenta la ventilación y uno puede escuchar mejor. Acidosis metabólica también me hace hiperventilar. Cuando escucho, por ejemplo, el murmullo disminuido, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando el paciente pues respira muy superficialmente, entonces va a meter menos aire, entonces voy a escuchar mucho más bajo el murmullo vesicular. Zonas con alguna lesión, por ejemplo, enfisema, que son ruptura de alveolos. Si hay una telectasia, todo esto obstruye, entonces la auscultación va a estar disminuida. También, por ejemplo, si tienes un paciente gordito, como tiene tanto tejido adiposo, pues el murmullo vesicular va a pasar disminuido. Si es que hay líquido o si es que incluso el pulmón tiene neumotoras, el murmullo va a estar disminuido. Entonces ya vimos el murmullo cómo lo aumentamos, haciendo que el paciente hiperventile, respire más rápido. A ver, una pregunta por acá. Siempre en el caso de tórax, con las mujeres, por ejemplo, la percusión la podemos hacer acá en la parte superior, ¿de acuerdo? Ojo, siempre en el caso de una dama, dígale, señora, pídanle permiso, voy a examinar la parte anterior de su tórax, para que sepa de que tú vas a tocar a la paciente, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante la comunicación, ¿de acuerdo? El hecho de que sea una dama no implica de que tú te vas a restringir lo que es el examen físico, pero siempre trata de que comunica a la paciente lo que tú vas a hacer. Si es una menor de edad, en presencia de la madre o idealmente, o en todo caso, si es de repente una persona que no confías mucho, que puede hacer, a veces genera problemas, mejor traes a una dama, una técnica, una enfermera o una doctora para que esté presente durante el examen físico y que corrobore lo que tú estás haciendo corresponde a tu examen físico. Entonces, en caso de la mujer, por ejemplo, pues lo mismo, ¿no? No tendría por qué cambiar. No, si es que tú, por ejemplo, quieres escuchar debajo de la mama, pues levantas la mama y auscultas esa zona. Pero siempre tienes que decirle a la paciente. Eso siempre es muy importante. La comunicación con el paciente es lo que te va a salvar de muchos problemas médico-legales, ¿no? Entonces, en el caso de una dama, el examen físico se mantiene igual. No tiene por qué ser restringido. Si hay preguntas, por favor, algo que no me han entendido, pregunten como acaban de hacer y yo me detengo. Sigamos. Ahí. Bien. Bueno, ya cuando pues ya tenemos algo patológico, el murmullo vesicular va a estar alterado, ¿no? Soplo tubárico, usualmente en neumonías. Soplo cavitario, cuando por ejemplo tenemos un absceso pulmonar y tiene un hueco, por ejemplo, como acá. Soplo pleurítico, usualmente pues cuando el paciente tiene una efusión pleural, ¿no? Este tipo de situaciones, chicos, es más práctica, ¿no? Pero sepan de que puede haber la presencia. Ojo, también se pueden combinar, así que no es que haya un solo tipo de soplo en un solo paciente, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Dentro de la auscultación tenemos pues las sibilancias, que es como un pitido, ¿de acuerdo? Enfermedades que silban a la cabeza de un paciente asmático, paciente con EPOC, paciente con bronquiectasias. Roncus, usualmente, como vamos a ver más adelante, significa de que la vía aérea está ocupada por moco, entonces ese movimiento del moco
es el roncus. Los crépitos, que son los crépitos velcro, que es apertura y cierre rápido de un alveolo, que usualmente son las enfermedades intersticiales. Y los subcrépitos es cuando este moco ya llegó a nivel del alveolo. ¿De acuerdo? Entonces, este crépito usualmente no se modifica cuando uno tose, mientras que su crépito, como es un moco que se está moviendo, entonces cuando tú toses, este subcrépito puede desaparecer. ¿Qué más? Cuando nosotros escuchamos al paciente, así como hicimos vibraciones vocales durante la palpación, también lo podemos hacer durante la auscultación. Usualmente, si es que tienen estetoscopio, cuando ustedes escuchen, se van a dar cuenta que cuando ustedes hablen y se escuchan el pulmón, no van a distinguir muy bien su voz, va a estar disminuida, ¿de acuerdo? Eso es lo normal. ¿Qué alteraciones? Por ejemplo, que esta voz esté muy disminuida o de repente no se escuche, ¿de acuerdo? O por ejemplo, le escucho demasiado bien, como puede ser en la broncofonía, la pectoriloquilofonía, que son, digamos, signos semiológicos que podríamos usar para poder distinguir entre lo que es una consolidación o líquido pleural. ¿De acuerdo? Acá. Vamos para acá. Miren acá. Esto es el murmullo vesicular, entonces, ¿qué es básicamente el pasaje de aire por la vía aérea hasta los alveolos? Pero ¿qué sucede, por ejemplo, cuando la vía aérea se va cerrando? Entonces, el aire va a encontrar dificultad para pasar, ¿de acuerdo? Y si tiene dificultad para pasar, peor va a ser cuando quiera salir. Entonces, cuando yo escucho que el pecho silba como un pitido, sobre todo cuando expiro, eso es lo que se llama una sibilancia, ¿de acuerdo? Que nos indica broncoconstricción. Lo otro, tienen la vía aérea acá y vemos que la vía aérea está llena de moco. Entonces, este movimiento del moco a nivel de la vía aérea es lo que se denomina el roncus. Acá, por ejemplo, lo que nosotros tenemos es que esta agüita, digamos, estos alveolos están con depósito de agua, o puede ser pus, por ejemplo. Entonces, ese movimiento de líquido dentro de los alveolos produce lo que se llaman los subcrépitos. ¿De acuerdo? Entonces, que se escuchan bastante similar a esto. Pero, doctor, entonces, ¿cómo distingo el uno del otro? Lo hago toser al paciente. Si cuando lo hago toser al paciente, estos subcrépitos desaparecen, eso es subcrépito. ¿De acuerdo? Mientras que si yo escucho el ruido, a pesar de que lo he hecho toser, eso es lo que se denomina el crépito seco o el crépito tipo velcro. ¿De acuerdo? Esto usualmente, ¿cómo lo puedes escuchar? En uno, coges tu cabello y lo haces que el pelo choque entre uno y otro y va a provocar un ruidito, ¿no? Entonces ese ruidito es muy parecido al crépito seco de lo que es las enfermedades intersticiales. Bueno, y acá pues ya cuando ya hacemos las combinaciones, ¿no? Aparte que el paciente tiene fusión pleural, puede también tener moco, ¿no? A nivel de la vía aérea o también a nivel del alveolo, ¿no? Entonces, acá voy a escuchar que el murmullo vesicular, cuando le digo, cuando el ausculto va a estar disminuido, se le digo que diga 33 y yo acá a este nivel lo voy a encontrar disminuido. Pero si me voy un poquito arriba, le digo, diga 33 y se escucha mejor, entonces significa de que a ese nivel yo tengo un nivel hidroaéreo, o sea, tengo una zona con agua, que es la que me explica por qué está disminuido el ruido en ese lado, y tengo una zona que está mejor aireada, ¿de acuerdo? Entonces, eso me permite a mí escuchar mejor el ruido. Eso es lo que se llama el nivel hidroaéreo. Y bueno, acá este cuadrito ya se los voy a dejar a ustedes para que lo revisen, donde se resume lo que puedo encontrar al examen físico en una
condensación, una telectasia, en una cavidad, en líquido pleural o en un neumotórax. Igualmente acá. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿O pasamos a neumonía y absceso? A ver. No, no es que haya diferencia, es lo mismo. Ya. Lo que pasa es que pectoriloquia es a ver, ¿cómo lo podemos escribir? Digamos que yo tengo una lesión en el pulmón. Ya. Vamos a ver. Lo que es pectoriloquia. Pectoriloquia significa, por ejemplo, ya nosotros habíamos dicho que normalmente la voz está disminuida, ¿de acuerdo? En relación a la voz que yo escucho en la boca, cuando yo me ausculto el pulmón, usualmente la voz está disminuida. Es lo normal. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tengo una efusión pleural? Le digo al señor, señor, repita 33. O sea, hago que baje la voz. Y en teoría, si no hay nada a ese nivel, prácticamente de repente ni siquiera escucho o escucho de manera disminuida. Pero ¿qué pasa con la pectoriloquia? Yo lo escucho mejor al paciente. O lo escucho como si fuese una voz de cabra. A veces los términos de que el otro que se parece bastante es la egofonía, de acuerdo a la pectoriloquia. Entonces, de esa manera podría distinguir de una u otra forma, digamos, es que estoy ante presencia de una neumonía o una efusión pleural. Personalmente, yo no le veo mucha utilidad al uso de la pectoriloquia. Con vibraciones vocales, en realidad, tú puedes ya definir bastante bien entre una efusión pleural y una condensación. Incluso a veces se puede combinar y todo lo que te estoy diciendo no funciona en tu paciente, que sí nos ha pasado. Entonces, vamos por ahí. Amplexación y amplexación, pero es lo mismo. Es lo mismo. Dice, podría repetir decrépito y sucrépito. Ok, vamos atrás. A ver. El sucrépito, por ejemplo, mira acá, este moco que ustedes ven se puede depositar a nivel del alveolo, ¿de acuerdo? El que lo hace por excelencia es la pus, o sea, la neumonía. Entonces, cuando yo respiro, esa pus se va a mover dentro del alveolo. Y ese movimiento dentro del alveolo es lo que va a producir ese ruido, lo que es el sucrépito. O también lo que lo llaman el crépito húmedo. ¿De acuerdo? Entonces, como es pus dentro del alveolo, entonces si yo toso, esa pus yo la voy a sacar del alveolo. Entonces, pongo el estetoscopio, escucho el sucrépito. Señor, tosa. Vuelve a auscultar y desaparece. Eso es un sucrépito. Mientras que el crépito velcro, el crépito seco, como vemos acá, básicamente es apertura y cierre de alveolos. Básicamente es eso. El alveolo se abre y se cierra. Se abre y se cierra. Se abre y se cierra. Y esa apertura y cerraje produce ese sonido que es el crépito. Entonces, señor Tosa, antes de la auscultación escucho el crépito. Después de la auscultación sigo escuchando el crépito. Entonces, eso es lo que se denomina un crépito seco o un crépito tipo velcro. ¿De acuerdo? Entonces, es la manera más fácil de distinguir entre uno y otro. Muy bien. Muy bien. No necesariamente. Por ejemplo, un paciente que está con congestión pulmonar, puedes tener su roncus
por ejemplo, un paciente que tiene sus bronquiectasias, que todo el tiempo está botando flema, entonces ese pasaje de la flema por el bronquio produce el ronquido. No necesariamente es una complicación pulmonar. Si por ejemplo, se incrementa o de un paciente que no tenía y ahora empieza a tener, podría ser, pero no necesariamente significa de que sea alguna complicación pulmonar. Bien, hacemos. Vamos a hablar de, a ver ahorita. A ver, ¿qué puede pasar?